Estoy cansado. Parece que últimamente se ha puesto de moda ir diciendo herejías por ahí, tan alegremente, como si yo saliera a pasear al campo y no, eso no conllevara nada. Yo creo, pero tengo dudas. Y tengo dudas todo el rato. Estoy todo el rato, bueno, dudando. Es que es muy importante afirmar que estoy dudando. Es que si no afirmo que creo y dudo, es que parece que la cosa no va bien, que soy muy arrogante a la hora de decir que creo y que no tengo dudas. Ya he visto varias declaraciones de ciertos youtubers y para el colmo de los colmos, pues sin ir más lejos, hoy en un libro supuestamente religioso, entre muchas comillas, pues me encuentro esta misma declaración y pues la verdad es que ya parece que ya cuando vas a la iglesia lo que tienes que decir no es creo en Dios Padre Todopoderoso, lo que tienes que decir es dudo en Dios Padre Todopoderoso, porque parece que lo importante no es enunciar el credo, sino enunciar el dudo, ¿sabes? Entonces es como, parece esto una duda cartesiana continua, o sea, es como en plan, en vez de llamarnos Iglesia Católica, vamos a llamarnos Iglesia de Descartes, porque es como algo, no sé, que fundamenta nuestra fe el dudar, es como, no sé, es que además es que atrae mucho, parece que, o sea, tú ves a los que hacen estas declaraciones y los que los escuchan se quedan embobados, anestesiados, de manera, mi madre, Dios mío, qué bien, qué persona más guay, qué creyente más guay, del Paraguay y demás, guay, guay, guay. Pues no, pues es que esto no es así, es decir, a ver si nos situamos y nos centramos en lo radical, y lo radical es ¿qué significa creer? ¿Qué es la fe? Es decir, vamos a aclarar conceptos, porque parece que hoy en día todo vale y que hoy en día todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo... Hombre, vamos a situar el concepto de fe. Y el concepto de fe, primeramente, hay que situarlo en un acto humano y un acto divino. Es decir, está en dos orillas. Primeramente, divino. ¿Por qué? Porque es Dios el primero que se revela, es el primero que se da a conocer. Es decir, es Dios el que ofrece ese don al hombre. Y humano, porque es el hombre el que da respuesta a ese don, a esa gracia, y no se lo inventa o no le sale porque sí, ¿vale? Entonces es acto divino y acto humano. Y en el acto humano el hombre dice, creo, pero a la vez es un creo que creemos, porque nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es creo y creemos, es decir, yo creo, pero no creo yo desde mi solipsismo, desde mi egoísmo, desde mi solo individuo, sino que creo en una comunidad que es la Iglesia. Por eso es muy importante cuando hablamos y hacemos declaraciones al aire y las soltamos por ahí y vamos confundiendo a la gente, pues tenemos que tener en cuenta que la fe no nos pertenece, que la fe nos ha sido dada, la hemos recibido dentro de una comunidad que se llama Iglesia y que la profesamos con el resto de creyentes de la misma comunidad. Entonces, la fe se vive en comunidad, se vive en un conjunto de creyentes y no podemos pensar que, bueno, pues esta es mi opinión, pero la tuya es aquella. No, porque hay un magisterio, hay una fe que he recibido, que me ha sido dada de manera gratuita y que no puedo traicionarla, es decir, no es algo que yo, Héctor, he dicho, pues venga, esto va a ser así. No, es algo que he recibido y he recibido desde el mismo momento de la revelación. Y yo, hombre, Héctor, pues he respondido sí a ese don de Dios. Y claro, el problema es, ahora vamos a seguir definiendo un poquito más la fe. Y la cuestión es, pero claro, yo respondo sí a Dios, ¿no? Pero en ese sí que respondo a Dios, que admito con ese sí, admito dudar, admito vacilar, admito, no sé, quedarme en la epogé que decían los griegos, es decir, en suspensión de juicio.
Pues no. Es decir, admito que Dios es más grande que yo, admito que lo que me está dando Dios tiene que ser verdadero, porque justamente es verdadero porque Él es la verdad con mayúsculas. Entonces Dios no, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, como Dios no puede engañarse ni engañarnos, tengo la confianza plena y absoluta de que lo que me ha revelado es correcto. Entonces, ya aquí he introducido otro nuevo término. El nuevo término que he introducido es confianza. Es decir, la fe está basada también en la confianza, pero no es una confianza humana en el sentido de bueno, pues confío en este amigo mío que nunca me ha fallado y bueno, pues como confío en él, pues le sigo y esas cosas y tal y cual. Pues no es eso, no es eso. Es decir, es mucho más grande que eso. Es decir, es una confianza que es absoluta porque es Dios. En quien me estoy confiando es en Dios, no en una persona determinada o en una cosa determinada. Entonces, si yo confío en Dios, es una confianza plena y absoluta. ¿Por qué? Porque deposito todo mi ser, mi inteligencia y mi voluntad en ese Dios que me ha dado la vida y a la vez me ha dado la fe, me ha dado el don de la fe. Entonces, no podemos quedarnos en que, bueno, pues eso, lo que venía denunciando hasta este momento, en la duda. ¿Por qué? Porque si yo, es decir, al acceder, al decir credo o creo en castellano, ya he puesto mi confianza en Dios, que es la verdad con mayúsculas. Ya he puesto mi confianza en Dios, en ese Salvador que me ha liberado del pecado. Entonces, sería absurdo estar hablando de dudas y estar hablando de, bueno, yo dudo. Pero es que he llegado a escuchar, o sea, ya no dudar, he llegado a escuchar, y bueno, no de cualquiera, la verdad, no de cualquiera, he llegado a escuchar que yo le he replicado a Dios, y yo me he enfadado con Dios, y yo le he protestado a Dios. Pero ¿en qué estamos cayendo? Pero ¿en qué clase de, no sé, es que, y todo esto lo he escuchado no de cristianos de a pie, lo he escuchado de cosas, de gente más alta. Es decir, yo la verdad, sinceramente, me quedo escandalizado. ¿Por qué? Porque, no sé, están desorientando al pueblo santo de Dios, lo están desorientando. Es decir, es que ya no estamos hablando de dudar, sino también de enfrentarte a Dios y de reclamarle a Dios y de decirle que tú lo has hecho mal, que lo que yo pienso es mejor que lo que tú tienes planeado, que la providencia se queda en nada en mis planes y en mis historias. Es decir, la providencia, por favor, ¿qué me estás contando de la providencia? ¿O qué me estás contando de Dios semper mayor? ¿Qué me estás contando de Deus semper mayor? Nada. Dios siempre es más. No. ¿Qué me estás contando? Eso es una chorrada al lado de mi razón, que es súper, vamos, es el no va más. Ahora voy a fundar una iglesia llamada La Razón de no sé quién. Hombre, es que un poco de humildad, un poco porque justamente también, ahora hablando de humildad, el acto de fe implica humildad. Y la postración del hombre ante Dios, al saberse el hombre una ínfima y pequeña parte de este universo, y que su razón casi no puede alcanzar muy pequeñas cosas puede alcanzar la razón del hombre, muy pequeñas cosas. Entonces, el hombre lo único que tiene que es postrarse ante el misterio divino, ante el misterio tan sagrado y divino como es el que Dios le revela. Que esto no quiere decir fideísmo. Es decir, el fideísmo es justamente la corriente que dice: yo creo todo lo que me dice Dios, sin razonarlo, sin tal, como si me dice que los cerdos vuelan, yo me lo creo. No, hombre, no es eso. Es decir, también interviene la inteligencia, también interviene la razón en el acto de fe. Es decir, fe y razón son, como dice el Papa San Juan Pablo II, son dos alas
que deben complementarse. En Fides y Ratio lo dice. Entonces, justamente lo que tenemos que tener en cuenta es esto, es decir, que yo puedo razonar la fe, evidentemente, y por eso existe la teología. Y justamente yo, claro que puedo razonar la fe, claro que puedo pensar las verdades de fe, las verdades reveladas, pero pensar que mi razón es mejor que lo que me ha revelado Dios, pensar y dudar, no solo pensar, sino dudar de que eso, bueno, vete tú a saber eso que me han dado ahí y que me han entregado ahí. Bueno, pues, hombre, a lo mejor es que fueron a tomar unos vinos cuando fueron a escribir eso en la Biblia. Hombre, por favor, un poco de respeto, un poco de conciencia y un poco yo qué sé, de estudio teológico. Es que me parece alucinante que se esté presentando como bandera que la duda. La duda es que es alucinante, es como volver al siglo XVI con Descartes. Es tal cual, Descartes, ¡pum! Los jesuitas de la Flèche, venga, ahí a dudar. Hombre, no sé, en vez de presentar como bandera el don tan admirable que nos da Dios, que es la fe, en vez de presentar como bandera la grandeza de Dios, que es tan grande, tan grande, tan grande, que se abaja por nosotros para revelarse y para dar a conocer su misterio, porque dice la Constitución dogmática del Concilio Vaticano I, Dei Filius, que la razón humana nunca, 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 nunca hubiera podido llegar a la altura de un Dios como el cristiano, es decir, me refiero a que nunca hubiera podido alcanzar la sola razón, es decir, el solo razonamiento humano podría haber llegado a los misterios más grandes que tenemos ahora mismo en el cristianismo. Es decir, quizá podría, es decir, evidentemente la historia de la filosofía nos ha enseñado que el hombre razonando, pensando sobre Dios, sobre el universo, sobre distintas realidades, pues justamente puede llegar a, como llegó Aristóteles, al primer motor inmóvil. Es decir, el hombre puede llegar con su sola razón a pensar, a razonar que justamente parece que debe haber algo que fundamente todo esto que nos rodea. Eso es evidente y la Dei Filius lo deja claro, pero de ahí a llegar a más, imposible. Si Aristóteles, que ha dejado claro que ha sido cumbre en la historia del pensamiento, con toda con toda la cantidad de obras que nos legó, como pasando desde biología hasta física y pasando por la metafísica y llegando a la ética y a la política. Es decir, fue un autor totalmente que tocó todos los palos del saber, una cumbre del pensamiento, como estaba diciendo. Solo pudo llegar a afirmar que había un primer motor inmóvil. Un primer motor inmóvil. Pero en realidad Aristóteles podría haber llegado, haber dado un paso más allá y haber llegado con su sola razón, con su solo conocimiento, con el esfuerzo que le lleva el razonar y el argumentar hasta un Dios trino. ¿Estamos seguros que Aristóteles podría haber llegado a un Dios trino? ¿Que Aristóteles podría haber llegado a pensar en un Dios amor? ¿Que Aristóteles podría haber llegado a pensar o a postular en que ese Dios amor tenía tanto amor por la humanidad que iba a entregar a su único hijo y que iba a morir por nosotros y a resucitar por nosotros para liberarnos de la muerte y del pecado? ¿En serio llegaríamos a pensar que Aristóteles podría haber llegado con su sola razón a eso? Hombre, creo que lo que debemos es hacer un acto de humildad, un acto de postración, un acto de decir, Dios mío, qué grande eres, que lo único que puedo decir, como dice el pasaje del Evangelio de San Marcos, es, Señor, lo grande que eres, creo, pero aumenta mi fe.
Eso sí puedo decir. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Palabras del Evangelio. Pero el Evangelio no dice, Señor, creo, o sea, Señor, tengo dudas, aumenta mi fe. Eso no lo dice el Evangelio. El Evangelio no dice eso. Señor, tengo dudas, aumenta mi fe. Señor, es que lo que está de moda es dudar. Y me asemejo más a la gente y, hombre, cuidado, cuidado, porque al final, tanto asemejarse, tanto va la cabra al monte que se queda en el monte. ¿Qué quiero decir? Que tanto asemejarse al mundo, al siglo y al siglo y al siglo, que bueno, pues parece que al final nos quedamos en el siglo y nos olvidamos de Jesucristo, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de todo. Entonces vamos a centrarnos en lo importante, en anunciar el reino de Dios y su justicia, y el resto se nos dará por añadidura. Parece que el cristiano tiene que ser un cartesiano con una duda metódica en la que con su sola razón, es decir, acordémonos que Descartes es el padre del racionalismo, es decir, porque he nombrado el fideísmo, pero es que el racionalismo también está condenado por la Iglesia. El fideísmo, no estoy hablando de fideísmo, pero es que tampoco estoy hablando de racionalismo. Descartes empieza justamente con la duda metódica. Dudo de todo. Y luego llego al postulado pienso, luego existo. Pienso, luego existo es yo, con mi razón, soy yo el que pensando llego a la realidad, llego al fundamento de todo. Es decir, primero es mi yo, ¿no? Primero es mi razón. Por eso racionalismo, es mi razón la que marca la realidad. Y ya no es como el realismo tomista o el realismo de Santo Tomás, que nos decía, bueno, es la adecuación del intelecto con la cosa, ¿no? Adequatio rei intellectu. Ya no es eso, sino justamente pues es mi razón la que marca la realidad, es mi razón la que marca cuál es justamente todo lo correcto, todo lo verdadero. Y ahora mismo es la realidad la que se tiene que adecuar con mi razón. No soy yo el que, o sea, ya no es una relación bilateral, ¿no? En donde hay razón y realidad, no. Sino que yo soy el que manejo y el que pongo la realidad. Claro, de aquí al paso del idealismo que luego daría Hegel, pues nada, es decir, básicamente muy poco, ¿no? Entonces, justamente es esto. Es decir, es que no hay que caer ni en el fideísmo ni caer en el racionalismo. Que yo pienso que con mi razón, puedo llegar a todos los ámbitos más recónditos del conocimiento. Decía un profesor mío de lógica, el padre Pablo Domínguez, en Gloria esté, que justamente, evidentemente, el ser humano, y a mí, yo siempre me quedaba pues perplejo cuando decía esto, porque decía, pero ¿cómo es posible esta persona que es una eminencia? Es decir, es una persona que sabe muchísimo, que tiene la carrera de teología, que tiene filosofía, y no solo todo esto, sino que además es doctor en filosofía, pero no doctor en filosofía de un campo de la filosofía más sencillo y más asequible, sino doctor en lógica. Que la lógica es una de las áreas más complicadas que hay en filosofía. Pues doctor en lógica y encima en lógica especializada en la escuela polaca. Aparte de ser un gran orador, te demostraba en clase que tenía un conocimiento pues grandísimo. Y claro, y cuando se sentaba él en esa tarima, cuando nos daba clase y nos decía... pues que ustedes sepan que el ser humano solo puede arañar la superficie del saber, solo puede arañar un poquito de conocimiento en el océano de conocimiento que nos rodea. Es decir, solo podemos llenar muy poco de conocimiento nuestra razón, nuestro intelecto, al lado de todo lo que abarca el saber, ¿no? Entonces, yo ahí sí que veía humildad, yo ahí sí que veía justamente una persona que se reconoce, es decir, un Sócrates básicamente. Es decir, veía un Sócrates que decía, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué Sócrates llegaba a afirmar esto? Porque solo el sabio, solo una persona que ha dedicado su vida al estudio, a la reflexión, solo puede llegar a decir, pero qué corta, qué pequeña es mi razón, qué corta es mi inteligencia
al lado de todo el saber y la realidad que me rodea. Nuestra razón es muy limitada. Nuestra razón no es la diosa razón de la Ilustración, que es a lo que desembocó el racionalismo cartesiano. Por tanto, yo creo que la Constitución, y también aquí quiero recordar a mi antiguo profesor Javier Prades, yo creo que la Constitución dogmática Dei Filius es muy clara. Es muy clara, es decir, tenemos en ella el fundamento de lo que significa la fe y de lo que significa la revelación de Dios. Entonces, ahí nos habla de las dos corrientes del fideísmo y del racionalismo y del cuidado que hay que tener entre una y otra, porque se puede caer. O sea, son dos extremos en los que el hombre tiene que ir pues sorteando para que no caer ni en uno ni en otro. Entonces, ¿por qué estoy explicando el racionalismo? Porque justamente la moda de decir la duda, qué importante es la duda, esto es racionalismo puro y duro. ¿Por qué? Porque cuando yo digo qué importante es la duda, qué importante es lo que yo comprendo, qué importante es lo que yo puedo meter en mi razón, lo que no puedo meter pues no existe, o sí existe pero vete tú a saber si existe o no. Es todas estas cosas. Entonces, justamente es esto lo que hay que denunciar. Porque quizá el fideísmo ha quedado un poco más atrás y ya la gente no es tan fideísta, ¿no? Es decir, yo la verdad que nunca he escuchado una declaración fideísta. Es decir, la verdad que en libros, en YouTube, en donde sea, yo no he visto declaraciones fideístas. No sé, a lo mejor tengo que buscar un poco más y encontraré una declaración fideísta. Pero lo que estoy encontrando ahora mismo son declaraciones racionalistas. Todas. Es como, claro, luego en Historia de la Iglesia, la corriente fideísta y la corriente racionalista se denominaron, justo el racionalismo se denominó modernismo. Y el fideísmo se denominó tradicionalismo. Claro, el problema es que yo no estoy nombrando, porque si vamos a lo mejor a la Constitución dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I, o si vamos a cualquier texto que nos relate esa época, o a otro tipo de magisterio que nos esté relatando ese momento histórico que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, justamente con León XIII, Pío XI, Pío XII, incluso antes con Pío IX y demás, pues lo que vamos a encontrar quizás ya no es la denominación fideísmo-racionalismo, que quizás es de nuevo cuño, sino justamente nos vamos a encontrar modernismo y tradicionalismo. Claro, el problema es que yo no uso modernismo y tradicionalismo porque hoy en día esas dos palabras están viciadas de conceptos políticos y dentro de la Iglesia incluso de movimientos que ahora mismo ya no responden ni siquiera al racionalismo ni al fideísmo, sino quizás de prácticas rituales o litúrgicas, ¿no? Entonces, pues para no confundir y para no llevar a error, pues estoy denominando fideísmo y racionalismo. Pero justamente es esto, es proclamar la razón por encima de todo.